Vamos a estar viendo esta porción en Lucas 5. Y el título de la enseñanza de hoy le he puesto Religión y Relación. En esta porción bíblica vemos a Jesús y tú sabes, ¿quiénes eran los que todo el tiempo se oponían a lo que Jesús decía y trataban de contradecir o hacer que Jesús se equivocara en decir algo? Los fariseos, ¿verdad? Y vamos a ver en este tiempo cómo Jesús responde una vez más a estas acusaciones de los fariseos, pero se va a la raíz de su problema. Y la raíz del problema de los fariseos realmente era la religiosidad. Ellos eran personas muy religiosas, pero el Señor mismo les dijo: este pueblo de labios me honra, pero sus corazones están muy lejos de mí. Hay una manera muy diferente en la que Jesús nos vino a enseñar a vivir. Jesús nos vino a enseñar a tener una relación estrecha con Él. Los fariseos conocían la religión y hoy en día muchos cristianos conocen el cristianismo como una religión y no como una relación, no como un caminar con Dios. Jesús nos enseña a tener una relación estrecha con su Padre y es lo que nos vino a mostrar. Los fariseos y demás líderes, vamos a ver, ellos acostumbraban a seguir ritos como el lavamiento de las manos, ellos el ayuno, guardar el sábado, su día de descanso, y todo esto lo hacían como una manera para cumplir con Dios, jactarse ellos mismos de que son espirituales. Y Jesús en cambio nos vino a enseñar una ley espiritual mayor, que es el amor. Fíjate qué es lo que dijo Jesús en Mateo 22, 37 al 39, está ahí en la pantalla. Dice, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en todo esto Jesús nos estaba enseñando qué es lo que realmente Dios quería. Dios no quería nuestras obras o la ley al pie de la letra. Dios quería, dice aquí, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente. O sea, quería que nos entregáramos a Él por completo. Y los líderes religiosos no entendían estas cosas y trataban de llegar a Dios a través de la religión. Y hermanito, déjame decirte algo: si tú estás aquí sentado creyendo que una religión es la que te lleva al Padre, que el cristianismo es el camino al Padre, sorry, no. Cristo es el camino al Padre, no el cristianismo. Solo a través de una relación personal con Jesucristo es que podemos llegar a Dios. Vamos a leer esta porción completa. Si estás ahí en Lucas capítulo 5, versículos 33 al 39, vamos a leer toda esta porción y después vamos a irla desglosando. Pero fíjate cómo dice: entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa un vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Jesús viene y da esta enseñanza, y quiero dar un poquito el contexto de lo que pasó antes, porque como que empieza el relato muy abrupto. Pero lo que había pasado antes, este mismo día que Jesús da esta enseñanza, Jesús inició su día sanando un paralítico. ¿Te acuerdas de la historia del paralítico? De esos 4 amigos que lo suben al techo y entonces rompen y bajan. Ese fue el día de Jesús, así empezó ese día.
Entonces conoces la historia. Jesús perdona los pecados del paralítico, después le dice levántate y anda, el paralítico se levanta, y después Jesús sale de esta casa del paralítico y de camino se encuentra con un fulanito que está en una mesa cobrando impuestos, y este fulanito se llama Mateo. Mateo, el recaudador de impuestos, Leví, como le conocen también. Y entonces Jesús le dice, ven, levántate, sígueme. Y entonces Mateo dejó toda su recaudación de impuestos. ¿Te acuerdas que un recaudador de impuestos era considerado un traidor, un traicionero, porque le quitaba el dinero a los judíos para dárselo a los romanos por medio de los impuestos? Y entonces Jesús llama a este publicano, este recaudador de impuestos, y entonces Mateo está tan lleno de gozo, tan feliz, que hace una fiesta para Jesús. Hace una fiesta y entonces invita a todos sus amigos, que dice la palabra que eran publicanos y pecadores, o sea que también era gente que públicamente era mal vista por la sociedad, y está esta fiesta llena de pecadores y Jesús está ahí en medio de todo esto, y es aquí en donde se suscita este pasaje que estamos leyendo. Entonces Jesús está aquí con esta bola de pecadores y los fariseos están viendo. Y obviamente no están contentos, están juzgándolo. ¿Qué hace este Jesús comiendo con estos publicanos y pecadores? Y entonces se le acercan y le dicen lo que vemos en el versículo 33, y lo voy a volver a leer. Dice, ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? O sea, se acercan los fariseos y les dicen, ¿por qué nuestros discípulos y hasta los de Juan el Bautista estamos orando, ayunando y haciendo todas estas cosas? Y mira, tú y tus discípulos están en esta fiesta con los publicanos. Están comiendo y bebiendo con los pecadores. A ver, no que muy espiritual Jesús. No que el Padre te envió, Jesús. ¿Cómo está esto? Explícate. Entonces ellos están acusando a Jesús. Y sabes, esta es la primera señal que se hace evidente cuando alguien está viviendo una religión en lugar de una relación personal con Jesús. Esto es pura amargura. Esta amargura no es muy evidente a simple vista, sino que se refleja en el momento en el que tú juzgas y criticas a tus hermanos. Así vivían los fariseos, se creían superiores, se creían los más espirituales y despreciaban a muchos y hacían a muchos de menos. Y es triste porque se supone que ellos eran los guías espirituales de Israel. Se supone que ellos eran los pastores de Israel. Se supone que ellos estaban guiando a las personas a Dios, pero estaban dando este ejemplo de juzgar y de menospreciar y esta amargura, promoviendo esta hipocresía. ¿Sabes que tú y yo, al igual que ellos, estamos llamados a guiar a otras personas a Cristo? Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y este término pacificadores se refiere a aquellos que traen la paz. Y sabes, este es nuestro llamado, guiar personas a Cristo, a la paz verdadera. Y solamente ocurre cuando los llevamos al príncipe de paz. Este es nuestro llamado, traer personas a Cristo. Pero a veces nos podemos encontrar en las mismas condiciones que estos fariseos que vemos aquí. En lugar de hacer paz, estar criticando, estar juzgando, estar prestando atención a chismes. Y es triste porque es una realidad en la iglesia de hoy en día. Es triste, vemos aquí que Jesús había sanado a un paralítico este mismo día. Jesús había llamado a salvación a un publicano. Estaba trayendo a Dios a muchos pecadores que estaban comiendo con él. Y en lugar de que los fariseos se alegren porque los pecadores están acercándose a Dios y escuchando la palabra de Dios, ellos estaban juzgando, ellos estaban criticando, ellos estaban hablando mal de Jesús. Y lo que es más triste es que terminaron siendo una mala influencia para otros. ¿Sabes? En Mateo capítulo 9 se nos muestra esta misma historia, este mismo relato, pero se da un detalle que aquí en Lucas no se ve.
Y es que estos fariseos no venían solos. Estos fariseos venían junto con los discípulos de Juan el Bautista. Fíjate, Mateo 9:14, la misma historia. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? O sea, es lo mismo pero al revés. Vemos primero que los fariseos y los discípulos de Juan, aquí vemos los discípulos de Juan y los fariseos venían juntos a juzgar a Jesús. Y es triste porque ¿quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era el que anunciaba a Cristo y decía, viene uno detrás de mí del cual yo no soy digno de atar su calzado. El mensaje de Juan el Bautista era que siguieran a Jesús. Sin embargo, aquí Juan el Bautista ya había sido encarcelado y sus discípulos, algunos se habían vuelto discípulos de Jesús, pero otros cuantos habían ido en pos de los fariseos y los vemos aquí juzgando al mismo Jesús, y es triste. Muchos fueron mal influenciados por los fariseos y aquí vemos el resultado de esto. Ahora están criticando, ahora están juzgando. Estos mismos que habían sido bautizados por Juan en arrepentimiento, ahora estaban criticando al Hijo de Dios. Es peligroso vivir una vida religiosa porque damos el ejemplo a las demás personas. Esto es lo que pasa cuando tú prestas oído a las personas equivocadas. Cuando escuchas a quienes no deberías de estar escuchando. Cuando convives con aquellos que no deberías de estar conviviendo realmente. 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cómo darme cuenta de que estoy oyendo lo que no debería oír? ¿Cómo darme cuenta que ando con alguien que no me conviene realmente andar? Es muy sencillo. Si se pone bueno el chisme ahí, es que estás con las personas incorrectas. Si hablar del pastor o del líder fulano se pone interesante, aquí en la iglesia no pasa esto, ¿verdad? Aquí en Calvary nadie habla mal de su pastor. Eso espero. Pero si eso es el tema, entonces te conviene salirte de ese grupo de amistades. Si hablar, juzgar a la hermana fulanita se pone bueno, ese no es el círculo que Dios tiene para ti. Ojo, si terminas tu plática con alguien y hablaron mal de alguna persona y sales de esa plática con rencor o con amargura en contra de la persona de la que estuvieron hablando, ojo, es un síntoma de que esa compañía no te está edificando, al contrario, te está llevando a rencor, te está llevando a amargura hacia otras personas. Y lo más común es hacia el pastor, es lo más común en todas las iglesias, pero pasa con respecto a todos los hermanos. Entonces ten cuidado, porque si los mismos discípulos de Juan el Bautista se corrompieron andando con las personas con la compañía errónea, y eran espirituales, los fariseos eran los hombres espirituales de Israel, pero ellos se corrompieron y contagiaron y contaminaron a los discípulos de Juan el Bautista. ¿Qué te hace pensar que a ti no te puede pasar? Entonces tú me preguntarás, bueno, Dani, si me doy cuenta de esto, entonces ¿qué tengo que hacer con estos hermanos? ¿Le dejo de hablar? ¿Los bloqueo de mi WhatsApp? Peor tantito, los bloqueo del Facebook. No. Ya quisiéramos que fuera tan fácil. Qué fácil sería, pues este no me combina, pues le dejo de hablar. No, pues lo borro del Face y ya se acabó. No es tan fácil como eso. Porque la palabra me enseña que por amor a ellos, ¿sabes qué tengo que hacer? Exhortarlos. Voltéate con la persona que está junto a ti, tienes que exhortar. Dile.
Quisiéramos que fuera más sencillo como apartarnos de esa persona, pero eso no sería amoroso. Al contrario, eso nos convertiría también en jueces. Pero si tú en cambio confrontas a esta persona y la exhortas, la animas, y dices, ¿sabes qué? Eso no está bien. No está bien que estés hablando a espaldas de esta persona. Entonces estás amando a esa persona y estás honrando a Dios, porque estás guiándolos a Cristo. Mateo 18, no te voy a pedir que vayas ahí, pero nos da un modelo de exhortación. Dice que si tu hermano pegue contra ti, ve y lo reprendas tú estando él y tú solo. Y después dice, y si no te oye, trae 2, 3 testigos. Y viene todo este proceso y la misma palabra nos enseña la manera correcta de exhortar. Si tú quieres leerlo, apúntalo, es Mateo 18, del 15 al 18. Después lo puedes leer en tu casa. Es bien específico de la manera en la que debes de confrontar y exhortar en amor a tus hermanos. Y es duro hacerlo, a nadie le gusta exhortar, pero es necesario. Y de hecho esto es lo que Jesús va a hacer a continuación. Jesús va a responder su pregunta y les va a exhortar para que dejen sus religiosidades y vengan a conocerlo a Él verdaderamente. Y la exhortación va a ser no seguirlo a través del viejo pacto, a través de la ley, a través de todas estas cosas, sino les va a enseñar que Él desea tener una relación verdaderamente con Él, que es la reconciliación de Dios con los hombres. Vamos a leer versículos 34 y 35, está así en Lucas 5, nada más déjame bajarle los agudos a esto. Porque se me anda viciando. Sí, ahí está, creo. Ok, 34 y 35 dice, Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Me encanta mi Señor Jesús porque les responde a su nivel. Les da una analogía que ellos puedan entender a la perfección. Una parte súper importante de la cultura judía eran las bodas. Siempre los judíos han sido personas muy festivas, que les gusta celebrar en grande. Y sabes, una boda no era una fiesta nada más. Una boda era la fiesta. Era como que si se trataba de fiestas, las bodas eran la mamá de las fiestas. Llevaban el celebrar a otro nivel completamente. Eran banquetes enormes. Era música en vivo. Era danza, era convivencia. Y sabes, no era un día. Aquí celebras una boda y dices, bueno, la ceremonia religiosa a las 6, no sé, a las 4, apenas si es en la tarde, y la boda a lo mejor de 6 a 11, por ahí, a las 12 de la noche. Pero las bodas judías eran de domingo a sábado. Eran 7 días, 7 días de banquete, 7 días de fiesta, 7 días de convivencia, 7 días de danza, de baile. O sea, si Jesús quería usar una ilustración que les interesara a los judíos, una boda era la ilustración perfecta. Y es que los judíos amaban las bodas. Incluso durante las bodas se les era permitido dejar, por ejemplo, el día de reposo, su famoso sábado que no querían cambiar por nada. Cuando había boda, adivina qué pasaba. Ellos solitos se daban permiso. Bueno, es boda el sábado. Dios nos permite no tener el día de reposo porque es boda. Sí. Si tenían ayuno, se suspendía el ayuno por las bodas. Y entonces Dios usa esta analogía para explicarles precisamente la analogía sobre el ayuno. Ellos le preguntaron, bueno, Jesús, ¿por qué nosotros ayunamos y hacemos esto y tú estás acá comiendo y bebiendo con los pecadores? Y Jesús les dice, a ver, ¿quién de ustedes, cuando hay una boda y le trae el banquete, dice, no, espérate, estoy ayunando, no voy a comer en la boda? Ni siquiera nosotros lo haríamos. Si tú vas a una boda y te traen el banquete, nunca vas a decir, no, pero me estoy ayunando, hermano. No, claro que no, al contrario, el momento del banquete es cuando estás más emocionado de la boda. De hecho, muchas veces, después de que la gente come, se va, ¿no? Como que para eso iba. Entonces Jesús les habla a su nivel y les dice, oigan,
¿Podéis acaso, dice el versículo 34, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Y cuando Jesús dice al novio, esta analogía se está refiriendo a sí mismo, ¿no? Se está refiriendo a sí mismo. El esposo está con ellos, o sea, simplemente les está diciendo, estoy aquí. Estoy con mis discípulos, o sea, el esposo está aquí presente. Ellos no necesitan ayunar, ellos no necesitan esto en este momento, porque este es un momento de gran gozo en el que yo puedo estar con mis discípulos. O sea, el Mesías tan prometido de Dios vino a la tierra. ¿Te vas a perder la fiesta porque quieres hacer tus religiosidades? ¿O vas a venir a estar conmigo? Es lo que Jesús les está diciendo. Me encanta porque Jesús no vino a instituir una religión, Jesús vino a instituir una relación, Jesús vino a acercarnos al Padre. Jesús no vino a imponer un conjunto de normas, sino vino a dar a conocer a su Padre y que el mundo supiera que ahora podían tener una relación personal con Él. Y ahora dice Jesús, estamos de fiesta, no hay por qué ayunar. Y me encanta la idea de que Jesús mismo se llame el esposo o el novio. Porque esto me habla de algo. Esto me habla de un compromiso. Como dirían por ahí, Jesús nos ha puesto el anillo. A veces pasa que estás en Facebook, se puso muy de moda, hace como un año o 2 años, veía cada rato videos en Facebook que el encabezado decía, no podrás creer la propuesta de matrimonio que le hizo a su novia. O la mejor propuesta de matrimonio del año. Y había unos de que uno hizo una película y llevó a su novia al cine y la película era él pidiéndole matrimonio a ella y había otro que en la Torre Eiffel, había un chorro, o sea, no sé qué bicho les picó que hace como 2 años esos videos estaban uno tras otro. Casualmente al tiempo que yo me comprometí. Eso me puso a mí en aprietos porque esas eran las expectativas y entonces si no las llenaba, ¿qué tal que la mera hora? Sí lo hice bastante bien. Hice de hecho un letrero de fuego en el estacionamiento de la iglesia allá de Mérida que decía, ¿te quieres casar conmigo? Y llevé el Leti arriba, llevé una fiesta y se prendió las letras de fuego. Al día siguiente el pastor me regañó porque dejé el estacionamiento quemado, pero estuvo bastante bien. Y es un momento increíble, es un momento emotivo, es un momento padre que disfrutas. Y Jesucristo, cuando Él mismo se denomina el novio, cuando Él mismo se denomina el esposo, nos está diciendo, es que yo estoy comprometido con ustedes. Y me encanta esto. Me encanta esta idea que el Señor se ha comprometido con nosotros y nos ha prometido que vamos a estar para siempre con Él. Y es increíble porque nosotros como humanos, cuando alguien se compromete, todo es color de rosa, conoces las virtudes de la persona, conoces el lado bueno de tu pareja, pero cuando se casan y empiezan a vivir juntos, empieza lo bueno, ¿no? Y dices, Chihuahua, ¿y de dónde salió esto? Malos hábitos, pecados ocultos, hace pipí y deja toda la taza ahí, ya sabes cómo, cosas que no conocías. ¿Sabes qué es increíble acerca de que Jesús se haya comprometido con nosotros? A diferencia de nosotros, tú te comprometes con alguien y todavía no sabes lo que es vivir con esa persona y te llevas una sorpresa cuando empiezan a vivir juntos y empiezas a ver todos los defectos que también tenían. Pero lo increíble es que Jesús se comprometió con nosotros conociéndonos. O sea, no iban a haber sorpresas para Jesús. Cuando Él nos puso el anillo, cuando Él se comprometió con su iglesia, Él ya conocía lo oculto, nuestros pensamientos. Él ya conocía cuántas veces no solamente le hemos fallado, sino le vamos a fallar en el futuro. Y aún así Él dijo, está bien, te amo, toma, voy a volver por ti, voy a regresar por ti, te voy a llevar conmigo para que estés para siempre conmigo.
Y sabes, en cualquier momento el Señor regresa por nosotros. En cualquier momento el Señor regresa por su iglesia y nos vamos a... Los judíos tenían bodas de 7 días, nosotros vamos a tener, según la palabra, una boda de 7 años. Las bodas del Cordero en el cielo. Y vamos a estar de fiesta con el Señor. Y ahí sí, vamos a gozarnos. Este versículo 35, mas vendrán días, dice Jesús, cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Entonces Jesús les dice, ok, ahorita estoy con ellos, me estoy comprometiendo. O sea, su primera venida de Jesús fue la venida del compromiso. Cuando Jesús le puso el anillo a su iglesia, dice, estoy aquí, el esposo está con ustedes, pero cuando el esposo se ha quitado, o sea, cuando yo regrese al Padre, entonces sí, ellos van a tener que ayunar y orar y hacer todo esto, porque no voy a estar yo presente. Y van a tener un trabajo que van a tener que estar haciendo mientras que yo vengo por ellos. Ahora sí, para la boda. Entonces todo esto fue una pregunta, se desarrolló de una pregunta del ayuno, en la que Jesús les aprovecha como para decirles, lo importante no son estos ritos, sino que pasen tiempo conmigo, que disfruten que el esposo está aquí. Y nos muestra esta relación. Pero aprovechando la pregunta del ayuno, es bueno preguntarnos, ¿por qué no ayunaban? Todo este rollo fue una pregunta del ayuno, del por qué Jesús y sus discípulos no ayunaban. Jesús les dijo, porque yo estoy con ellos, el esposo está presente. Pero en cuanto a nosotros, ¿debemos ayunar? ¿No debemos ayunar? ¿Qué es el ayuno? Hay un montón de libros sobre el ayuno y los tipos de ayuno que hay. Yo realmente me sorprendo cuando veo tipos de ayuno bíblico. Yo apenas es el normal, ¿no? El que no comes y ya. Pero me gusta ver el ayuno de una manera muy sencilla. El ayuno es un tiempo de negar ciertos deseos o necesidades de la carne. Lo más común es la comida, ¿no? Hay quienes hacen, voy a hacer ayuno de videojuegos, voy a hacer ayuno de no sé qué, de Facebook, de redes sociales, está bien. Pero el más común es de comida, en el que dejas de comer, negando ese deseo, esa necesidad de tu carne. ¿Por qué? Dios quiere que sufra, Dios quiere que mis tripas estén así. ¿Por qué tengo que negar mi carne? ¿En qué le beneficia a Dios que yo no coma? Veo 2 maneras de ayunar. Ayunar religiosamente, como un mero sacrificio por Dios, como si Dios necesitara un sacrificio que tú hagas para Él. Pero veo la manera espiritual realmente de ayunar. Jesús no quiere que ayunes de una manera religiosa. Los judíos ayunaban de una manera religiosa. Ayunaban como un ritual. Ellos eran para que las personas los vieran que eran espirituales, entonces se demacraban la cara y ponían caras de perritos mojados cuando estaban ayunando, para que cuando la gente le preguntara, ¿qué tienes?, él dijera, es que estoy ayunando. Eso era lo que los fariseos hacían. Estoy haciendo un sacrificio para Dios. Pero el ayuno verdadero es llevado a cabo de una manera más espiritual, se hace en secreto. Fíjate que dijo Jesús sobre el ayuno en Mateo 6, 16 al 18. Dice, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, lo que estábamos hablando. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, vemos aquí que Jesús te dice, no se trata de un sacrificio, ni se trata tampoco de que sufras o que te veas demacrado. Al contrario, si puedes peinarte y ese día si sal bien bañadito de tu casa y sal bien peinadito y bien, para que no se note que estás ayunando, porque es entre tú y el Señor. Y es importante comprender que el objetivo del ayuno es la comunión con Jesús, no es un sacrificio. Jesús ya se sacrificó a sí mismo por tus pecados, Él no necesita que tú hagas un sacrificio por Él. Muchas veces cerramos y ayunamos también para que el Señor
conceda nuestras peticiones, ¿no? Ay, es que necesito un trabajo, voy a ayunar para que Dios me dé este trabajo. Ay, no, es que mi mamá o mi abuelito ha estado muy enfermo, voy a ayunar para que el Señor lo sane. O sea, no es un mérito para ganarte algo de Dios. Tampoco eso es el ayuno. Entonces, si no ayunamos para que Jesús nos dé lo que queremos, ¿para qué ayunamos realmente? El ayuno no es para que Jesús haga lo que tú quieres, sino para que tú hagas lo que Él quiere. El ayuno es para que tú busques más de Él y Él te revele su voluntad. El ayuno no es para que el Señor te escuche más, sino para que tú escuches más al Señor. El Señor no te va a escuchar más o te va a escuchar menos porque ayunes o no ayunes, sino más bien es al revés. Tú vas a escuchar más al Señor al ayunar porque estás negando tu carne. Y estás enfocándote, concentrándote en las cosas del Espíritu. Es por eso que el ayuno tiene que estar siempre acompañado de oración, de la palabra de Dios, de alabanzas y de adoración. Porque de lo contrario, pues no estás entendiendo el porqué del ayuno. Estás haciendo un sacrificio nada más. Pero no entiendes que es para andar más en el Espíritu, para escuchar más claramente la voz de Dios. Entonces, si vas a ayunar es porque te vas a ocupar más en la palabra. Ese tiempo que ocupabas para comer, lo vas a ocupar para buscar del Señor. Porque no es un ritual religioso, es parte de nuestra relación con Dios. Y si tú sientes que necesitas escuchar más a Dios, es un buen momento entonces para que practiques el ayuno. Esto te afirma y te fortalece espiritualmente. El ayuno es parte importante de la vida de un creyente, pero no debe verse como un ritual religioso, sino como un tiempo para pasar en compañía de Dios. No se trata de una religión, se trata de una relación. Ahora, la respuesta del Señor va más allá, porque a continuación les da una parábola, también para que ellos terminen de comprender lo que Él les está tratando de entender. La importancia de dejar a un lado la religiosidad y empezar a buscar a Dios de una manera genuina, buscando relacionarse con Dios. Y entonces Jesús les dice esta parábola, versículos 36 al 39. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y el otro se conservan, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Esta es una parábola muy interesante. Parece un poco rara y complicada. Yo honestamente la primera vez que leí este pasaje me seguí de largo porque no entendí nada. Pero nos habla acerca del nuevo pacto y del viejo pacto. La ley, buscar a Dios por medio de la ley o buscar a Dios en su gracia, a través de una relación personal con Él. El pacto que era a través de ritos, tradiciones, leyes, y ahora el nuevo pacto a través de la fe en Cristo. Nos dice primero, usa dos ejemplos. El primer ejemplo es un ejemplo de costurería. Dice que nadie toma un retazo de tela nueva para ponerle un parche a un vestido viejo. Si tú sabes un poco de costura, ¿qué pasaría si haces eso? ¿Alguien sabrá por ahí? Pues la tela vieja normalmente no soporta y se termina rasgando, ¿okay? Ya sea que lo eches a lavar y la tela nueva se encoja un poquito y termina rasgando lo demás, o simplemente porque ya está muy desgastada, la tela nueva va a terminar rasgando la tela vieja. Entonces no es una buena idea que tú parches, por ejemplo, si tienes uno de esos pantalones, esos jeans que usas todos los días porque te gustan mucho y están muy cómodos, pero de tanto uso ya están así de flaquitos como una hoja de papel y de repente se rompen. No es buena idea que utilices un pedazo de tela nueva para parcharlos porque se van a romper más. Es un principio que los judíos conocían muy bien acerca de coser cosas. El segundo ejemplo
nos habla de vino nuevo en odres viejos. Un odre era un recipiente de cuero, de piel, en el que se ponía el jugo de uva para que se fermentara y se convirtiera en vino. Entonces era como una especie de cantimplora, así como una parte ancha bajito y un cuello alargadito, y le echabas el vino y lo tapabas. Entonces el jugo de uva empezaba a fermentar y como es de cuero, pues empieza a inflar la bolsa. Entonces cuando este odre estuviera completamente inflado, que sintiera ya hasta un poco duro, entonces sabías que el vino ya estaba fermentado y ya estaba listo para consumirse, ¿okay? Ya estaba fermentado. Eso era un odre. Entonces lo que Jesús dice aquí es que si ya utilizaste ese odre, el cuero pues ya quedó aguado, ya quedó blando porque ya se estiró lo que se tenía que estirar. Si tú volvías a llenar ese odre con vino, entonces al momento de volverse a estirar, lo más seguro es que el cuero se rasgara y el vino se terminara derramando. Entonces era un desperdicio. Cuando tú utilizabas un odre, lo desechabas después, no lo volvías a utilizar, porque corres el riesgo de desperdiciar el vino cuando se fermentara. Entonces, estos son los dos ejemplos que está dando Jesús aquí. Y el punto de lo que está diciendo aquí Jesús es que lo nuevo ya no funciona con lo antiguo. Está hablando acerca precisamente de esta religiosidad, de que estos fariseos no iban a poder conocer a su Mesías si trataban de continuar dependiendo de ese odre viejo o de ese retazo de tela vieja que era buscar su justicia en la ley, que era buscar agradar a Dios por medio de sus propias obras. Y Jesús les dijo, esto es algo nuevo, ya no va a funcionar de la misma manera. Los fariseos y los escribas confiaban en las obras de la ley, vivían en una manera 100% religiosa. Y es interesante porque hasta este momento Jesús no ha dado a conocer realmente cuál va a ser el nuevo pacto. Sin embargo, les está dando un adelanto de esto y les está advirtiendo, se están engañando. No van a poder continuar con las obras de la ley. Ellos hacían muchísimos rituales en su vida cotidiana, rituales de purificación, rituales sobre el descanso, rituales sobre el diezmo, rituales sobre el ayuno, sobre qué comer, qué no comer, qué hago si un pecador me toca, entonces tengo que ir a lavarme y hacer todo este ritual. Entonces ellos tenían todas estas cosas y confiaban en todo esto y creían que esto los ponía en una buena posición delante de Dios. Entonces ellos cuestionaron a Jesús por el ayuno y Jesús les hace saber que eso no los hace más santos que otros, porque finalmente esto era una cuestión del ayuno. Y dice, ¿sabes qué? Si tú haces el ayuno con el contexto de la ley, como que por eso vas a agradar a Dios o que por eso te vas a ganar algo delante de Dios, entonces esto es un odre viejo. Esa no es la manera de ayunar, esa no es la manera de ver la ley de Dios. De nada te sirve. Mucha gente hoy en día cree que por sus buenas obras se va a ganar el cielo. Muchos creen que por hacer caridad, que por portarse bien van a ganar a favor de Dios. Como ponerlos en una balanza y lo que gana más es si vas al cielo o vas al infierno. Y la realidad es que esto es un engaño, las cosas no son así. Porque dice la palabra de Dios, Santiago 2:10, que si tú cumples toda la ley pero fallas en un solo punto, entonces te haces culpable de todo el resto de la ley. Tú puedes tratar de ser muy bueno y cumplir todos los mandamientos de Dios, pero basta uno solo que rompas para que te hagas culpable de todos los demás. Para el Señor el pecado es desobediencia, sea quebrantar un mandamiento, sea quebrantar los 10. El resultado es el mismo. Dice la palabra que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y dice también que la paga del pecado es muerte. Si tú intentas ganar el cielo por tus buenas obras, te vas a llevar una sorpresa cuando dejes esta tierra, por muy bueno que seas.
Yo puedo proponerme el día de hoy, de aquí en adelante no voy a pecar. Y con trabajo a lo mejor duraría un día, pero no, estoy seguro que ni un día podría lograr sin haber fallado, sin haber pecado en contra de Dios. Porque soy un pecador. Y es aquí donde el Evangelio le da honor a su significado. El Evangelio significa buenas noticias. Las buenas noticias están en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que a pesar de lo malos que somos, a pesar de nuestra tendencia al pecado, a pesar de que somos infieles e imperfectos, maliciosos, Dios muestra su amor. O sea que nos permite ver, nos permite conocer, extiende su amor a través de la cruz, en que Cristo murió por nosotros. Nuestro salario era la muerte, era la justa paga de nuestro pecado. Tengo una diapositiva por ahí de una imagen, si la puedes poner. Ese era nuestro salario. Esa era nuestra paga. Esa era nuestra muerte. Ese era el infierno que merecíamos. Pero en la imagen no estamos ni tú ni yo. Yo en esa imagen no me veo a mí mismo muriendo, sino veo a Cristo muriendo. Porque Él me amó lo suficiente como para tomar mi lugar. Porque decidió morir por ti para no tener que verte a ti muriendo. Porque Él sufrió el infierno por ti, recibiendo la ira del Padre en tu lugar, para que tú no tengas que sufrir eso mismo. Y ahí está el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Él. No es una religión. Ser cristiano no te lleva al cielo. Una persona te lleva al cielo. Esta imagen que tú ves ahí es la descripción gráfica del nuevo pacto. Todas las buenas obras no tienen el poder para salvarme. Pero esta que ves aquí en la pantalla, esa es la única buena obra que tiene el poder para salvar. Esa es la única buena obra que el Padre ve con agrado. Su Hijo Jesús muriendo en la cruz por nosotros. Esa es la buena obra que te puede llevar al cielo y no depende de ti. Depende del amor que Él tuvo por ti. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está la salvación. No por obras, no porque te portes muy bien, no porque des dinero a los pobres, no porque no digas groserías, no porque no fumes, no porque no tomes, no porque vayas a la iglesia el domingo, sino por fe. La salvación está al alcance de todos. Si tú decides arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces Jesús nos invita el día de hoy a creer verdaderamente en Él, a dejar a un lado la religiosidad, porque incluso siendo cristianos, muchas veces vivimos como religiosos. Nuestra confianza, nuestra certeza de salvación está en la iglesia, está en lo que hago por Dios, está en lo que no hago, porque yo no hago las cosas que el mundo hace, entonces tengo la certeza en mi salvación. Y la certeza de tu salvación no está en esas cosas, está en que tengas una relación personal con Jesús todos los días, que tengas un caminar con Dios, y eso es a lo que Jesús nos invita. Y esto pareciera algo que Jesús tendría que estar invitando al mundo, pero en la realidad Jesús está invitando a esto en su iglesia, porque en su iglesia, la iglesia se ha olvidado de caminar con Él diariamente. Porque en su iglesia nos hemos empezado a volver como fariseos, como religiosos, para juzgar al hermano, para juzgar a los pecadores que están afuera. Y Jesús tiene que extender esta invitación en su iglesia a caminar con Él. Y para que no nos olvidemos de que no es una religión, es una relación.
Si tú respondes a su amor, Él es fiel y Él va a ser una morada contigo y Él va a caminar contigo todos los días. Jesús quiere vivir contigo, caminar contigo, guiarte, amarte. Pero necesitas acercarte a Él de la manera correcta. Con un corazón humilde, buscándolo a Él simplemente. Jesús no vino a establecer una religión, sino una relación con Él y su Padre. Buscar a Dios en las obras de la ley es poner vino nuevo en odres viejos. Se rompe, se derrama el vino, es un desperdicio. Simplemente no funciona. Estamos llamados a tener un caminar diario con Él. Esto es lo que Jesús vino a mostrarnos. No es lo que nosotros podamos hacer por Él, es lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz.